El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Hechos capítulo 6, verso 7 al verso 11. Mire cómo dice la palabra de Dios. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Hagamos una corta oración para que esta palabra llegue hasta lo más interno de nuestros huesos. Padre, gracias por tu palabra. En este momento nos disponemos, oh Dios. Ponemos nuestro corazón de carne, Señor, para oír tu palabra, para escucharla, para practicarla. Ayúdanos, oh Dios, por medio de tu Espíritu Santo a entenderla. Danos esa facultad sobrenatural para entender el mensaje espiritual de este pasaje. Y guárdanos, Señor, de resistir al Espíritu Santo. Gracias una vez más. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. En este pasaje que está en el libro de los Hechos, un libro considerado como histórico, porque narra historia, pero también contiene la historia de la doctrina cristiana. Es el libro que viene después de los Evangelios, está en el Nuevo Testamento. En este libro hay un acontecimiento poderosísimo, el descenso del Espíritu Santo. Por primera vez, para quedarse, para habitar entre el pueblo de Dios y en medio de cada persona creyente en Jesucristo. Es un evento grandioso. En este libro, que podríamos fechar entre el 50 y el 60, hay acontecimientos narrados en el libro de los Hechos que ocurrieron más o menos entre esos años. Estamos dando una aproximación, porque son hechos reales. Podría ser entre el año 50 y el año 60, 68 tal vez, porque el libro no narra la muerte del apóstol Pedro ni la muerte del apóstol Pablo, que son los dos hombres escogidos por Dios para, primero, la primera parte del libro de los Hechos tiene que ver mucho con el protagonismo del apóstol Pedro, y ya la segunda parte con lo que hizo el apóstol Pablo. Así que estos dos hombres llenos del Espíritu Santo, quien es el autor del libro y quien es el que narra la historia de los primeros años, podríamos decir del primer siglo de la iglesia primitiva, él es el que narra, él es el que nos cuenta la historia y es el que pone las bases históricas de lo que es la iglesia del Señor. ¿Y por qué tenemos que poner una fecha? Porque estos eventos, fíjese que aquí se habla en Hechos capítulo 6, que se hacían grandes prodigios por mano de Esteban, lo mismo por mano de Pablo y otros más. Había liberaciones asombrosas y sanidades también de mucho asombro. Entonces hay que poner una fecha porque este es un libro histórico que narra eventos reales
que sucedieron después de el ascenso del Señor Jesucristo y el descenso del Espíritu Santo a su iglesia. No es fábula, no es un mito, es una realidad. Todo su contexto histórico, su contexto político y su contexto religioso está aquí descrito en el libro de los Hechos. El autor humano es Lucas. ¿Por qué creemos que fue Lucas? Bueno, porque Lucas, al iniciar este libro, pareciera que va a la continuación del libro de Lucas, o el Evangelio de Lucas. Entonces, tenemos que aceptar el hecho de que el autor del Evangelio de Lucas es el mismo autor del libro de los Hechos. Esta es una continuación de lo que ya se venía diciendo en el Evangelio de Lucas. Así que es un libro importante. Importante porque contiene la historia de la iglesia, la primitiva. Importante porque contiene la explicación de cómo operaron en la iglesia el Espíritu Santo y los discípulos del Señor. Importante porque están las descripciones de las doctrinas pentecostales. Por ejemplo, los dones del Espíritu Santo, los dones de milagros, la doctrina neumatológica de la que habló mi esposo, mencionando al principio, la doctrina de la administración de la iglesia, la doctrina apostólica, la doctrina de los profetas. Todas esas doctrinas las encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, una de las doctrinas, que es una de las principales, la doctrina neumatológica de resistir al Espíritu Santo, este sería un subtema del tema principal del libro de los Hechos. Ya con este entendimiento acerca del contexto gramatical, podemos entonces entrar en materia. Vemos aquí a Esteban. Esteban fue uno de los diáconos elegidos por el mismo Espíritu Santo para ayudar a administrar las mesas en la iglesia primitiva, ya que tenían todo en común y la gente llevaba muchas ayudas, alimentos, recursos para ayudar a la gente que por causa de la persecución y por causa de Cristo, la persecución era por causa de haber creído en Jesús, estaban en una situación penosa. Algunos habían perdido incluso sus propiedades. Muchos decidían venderlas antes de que se las quitaran para entregársela a los apóstoles y que fuera usada como recursos para toda la gente que estaba necesitada. Era una iglesia que se había concentrado específicamente allí en Jerusalén, así nos dice el pasaje. Dice que se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Allí está el verso 7 de Hechos 6. Y se dice que obedecían a la fe incluso sacerdotes, o sea, levitas, personas que eran del templo de Jerusalén. Estando dentro de ese contexto en el que Esteban es un hombre lleno del Espíritu Santo, elegido para servir como diácono en la iglesia primitiva, él fue uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva, la gente convirtiéndose al Señor por montones. Mire lo que sucede. Se levantó un grupo no pequeño y no sin importancia. Dice aquí que eran miembros de una sinagoga, conocida como la sinagoga de los libertos. Esta gente que venían de diferentes partes, seguramente por visita a alguna fiesta o algo así, dice que estando allí comenzaron a debatir con Esteban. Lo que decía Esteban era tan poderoso. Mire el pasaje y se va a dar cuenta que ellos disputaban con Esteban. Esteban les mostraba el argumento y ellos hacían resistencia a lo que estaba enseñando la palabra de Dios, a lo que estaba diciendo Esteban. Ellos no podían aceptar, estaban resistiendo a quien estaba usando a Esteban en ese momento. ¿Quién estaba hablando a través de Esteban en ese momento?
Sí, el Espíritu Santo de Dios estaba hablando a través de Esteban. Y su exposición de la palabra era tan poderosa que ellos ya no tenían argumentos. No podían rebatir lo que estaba diciendo Esteban. Como ellos no tenían argumentos ya para tumbar los poderosos argumentos expuestos por el Espíritu Santo a través de Esteban, empezaron a hacer trampa. Ya que no podemos, por medio de la palabra, vamos a usar de otros mecanismos para dejarlo mal parado. Obviamente, ellos no iban a entender porque sus corazones eran de piedra, de que quien estaba trabajando a través de Esteban era el Espíritu Santo. Dice el verso 10, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entendamos bien esto. Cuando una persona se resiste al mensaje de la palabra de Dios, le pone peros, le estorba, le molesta y trata de argumentar en contra, mire contra quién se está resistiendo, mire contra quién está argumentando. Contra el autor de la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, nuestro amado Consolador. Dice, no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Esta gente tuvo que haber quedado demasiado movida, muy molestos, en vez de ellos dejarse convencer de los argumentos que estaba exponiendo Esteban, guiado por el Espíritu Santo, ellos decidieron hacerle oposición, estorbo. ¿Qué hicieron? Esta gente, obviamente, aquí tenemos que aclarar el hecho de que habían espíritus inmundos guiándolos, porque ellos habían decidido de corazón oponerse al mensaje de Esteban, que era el mensaje del Espíritu. Así que espíritus inmundos que estaban tratando de frenar la obra, usaron a estos hombres de la sinagoga de los libertos, hombres de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, para tratar de evitar que la iglesia siguiera creciendo. ¿Qué hicieron entonces? Dice el verso 11, que sobornaron a unos para que dijesen que habían oído a Esteban decir palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Sí se da cuenta usted que es el mismo mecanismo usado contra Jesús cuando fue arrestado? No había forma de encontrar un testimonio que concordara con lo que ellos querían hacer. Todo era falso, no había forma. Pero básicamente, ¿qué estaban haciendo estos hombres? Estaban resistiéndose a las palabras del Espíritu Santo y a la presencia del mismo Espíritu Santo. Se estaban resistiendo. Hay dos formas de resistir al Espíritu Santo y su obra. Hay dos formas de resistir al Espíritu Santo y su obra. Vamos a mirar la primera forma en que muchos resisten la persona maravillosa del Espíritu Santo. En primer lugar, cuando resisten a los ministros de Dios. Cuando una persona se opone y se levanta contra un ministro de Dios que está exponiendo la palabra de Dios sana, esta persona se está oponiendo a la obra del Espíritu Santo y está resistiendo al mismo Espíritu Santo. Y esto es muy delicado, esto es gravísimo, porque oponerse a Dios, esto no trae buenos resultados. Entonces, si un ministro tiene buen testimonio, tiene palabra, tiene mensaje, pensemos en Esteban, pensemos en el apóstol Pedro, en el apóstol Pablo, y usted puede pensar en este momento seguramente en su pastor o en muchos pastores que tal vez usted conozca, que son hombres y mujeres de buen testimonio, que se han dedicado a estudiar la palabra de Dios para darla completa, para darla de manera sana, de manera que el pueblo sea edificado en la palabra de Dios.
y pueda crecer. Si este es el caso, contra esos ministros no te debes levantar. Porque si te levantas contra un ministro de Dios que tiene buen testimonio y que estudia la palabra de Dios para enseñarla con responsabilidad, entonces te estás levantando contra el mismo Espíritu Santo de Dios. Miremos lo que nos dice aquí el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 8. Y de la manera que Janes y Jambres, mire esto, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Porque los falsos ministros presentan argumentos contra los verdaderos ministros de Dios. Miremos esta escena sin olvidar cuál es nuestro punto principal. Janes y Jambres es el nombre que en la Escritura tenemos para reconocer a los brujos que estaban haciendo parte de la corte del faraón en Egipto. Janes y Jambres eran brujos de alto conocimiento de las tinieblas, gente de cuidado. Y a estas personas fue que el faraón llamó para que resistieran las obras que estaba Moisés haciendo y las palabras que estaba diciendo Aarón y Moisés. No sabemos cómo el apóstol Pablo tuvo conocimiento de los nombres de estos personajes de cuidado, pero lo que sí sabemos es que si quedó escrito, si está en una carta del apóstol Pablo, un hombre de Dios, entonces en realidad estos eran los nombres de esos dos brujos poderosos que estaban al servicio del faraón en Egipto. Y miramos que la conducta de ellos es igual a la conducta de un falso ministro que está en contra de la palabra de Dios y de los ministros sanos de Dios. Mire lo que hicieron ellos. Resistieron a la verdad. ¿Cómo así? Janes y Jambres vieron que Moisés no podía hacer trampa, como sí la hicieron ellos. Ellos eran expertos ilusionistas. Moisés llega con una vara en la mano. Esa vara la tira al suelo y delante de los ojos bien abiertos de ellos, la vara se convierte en una serpiente. Todos huían de la serpiente. ¿Qué hicieron ellos? A pesar de ellos ver que lo que Moisés estaba viendo no lo podían refutar, sino que era verdad, que la vara de Moisés se había convertido en serpiente y que ya eso era una señal inequívoca, irrefutable, de que el Dios de Moisés era más poderoso que el Dios de ellos. A pesar de eso, ¿qué hicieron ellos? No tenemos que aquí hacer lo que nos diga el faraón. Así que vamos a conseguir serpientes, las vamos a camuflar. Era gente muy dada a la ilusión, subterfugio, a las magias ocultas. Así que ellos, a su manera, hicieron algo. Imitaron lo que Moisés estaba haciendo, pero no con la magnitud con que Moisés lo hacía. El poder de Dios es superior. Mire lo que pasa. La serpiente, que antes era la vara de Moisés, devoró a las serpientes de los magos, de los sabios, de los brujos egipcios. Esto para ellos debió haber sido algo espeluznante, debió ser terrible, pero ellos aún así, ellos no dieron su brazo a torcer, ellos no se dieron por vencidos, sino que continuaron haciendo que la obra de Dios tratara de quedar en ridículo. ¿Qué hicieron después? Convirtieron agua en sangre. Por lo menos dice la Biblia que ellos imitaban, tratando de hacer lo mismo que hacía Moisés, para que el faraón viera que eso no era gran cosa. Lo mismo hicieron hasta que ya no pudieron más. Janes y Jambres se dieron cuenta
de que el poder que se manifestaba a través de Moisés y Aarón era superior, pero no quisieron rendirse al poder que manifestaban Moisés y Aarón, sino que lo resistían, lo resistían, lo resistían. Janes y Jambres fueron los que le dijeron al faraón: Faraón, tú no puedes dejar que este pueblo se vaya. Tú no puedes ser el eslabón débil. Tú no puedes dejar que los esclavos se vayan. Ellos fueron los que le dijeron al faraón cuando murió su primogénito: Faraón, usted no puede permitir que el pueblo que mató a su primogénito se vaya en paz. Persígalos y elimínelos. Y el faraón les escuchaba a ellos. Viendo ellos que el poder del Dios de los israelitas era superior. Entonces, ¿en qué radica el hecho de que una persona resista a un ministro de Dios que está lleno del Espíritu Santo? Sencillo. Tiene un corazón de piedra y no se va a arrepentir. No va a ceder. Aún estas personas, cuando mueren y llegan a los lugares de condenación, estando allá, dice Jesús, escuche estas palabras: allá será el lloro y el crujir de dientes. Oiga, investigando esa expresión, resulta que hay personas que lloran de la ira. Hablamos de que hay gente que llora de tristeza y hay gente que llora de alegría. Pero según lo que Jesús enseña, cuando se refiere a aquellos que se despertarán en el Hades, allá será el lloro y el crujir de dientes. Es una forma de decir: allá será la manifestación de la ira por no haber podido concretar lo que querían hacer. O sea, gente que se pierde, llegan al infierno y estando en ese lugar de condenación tienen ira contra Dios. Crujen los dientes de la ira. ¿Por qué no podía ser como yo decía? Gente que quiere corregir a Dios. Gente que quiere corregir al ministro, quiere corregir la Biblia. Eso es hacerle resistencia al Espíritu Santo, oponerse a la obra del Espíritu Santo. Y eso es delicado, porque si una persona se opone a la única persona que le puede convencer de ser salvo en Jesucristo, entonces, ¿quién le va a convencer? La respuesta es: nadie. Así que a esta persona lo que le espera es esa expectativa terrible de juicio y de condenación. Estos hombres, Janes y Jambres, deben estar allá en ese lugar, de acuerdo a lo que hemos estudiado en la palabra de Dios, hasta el día de hoy. Por eso, resistirse al Espíritu Santo no es buena idea. Hay aquí otro pasaje en el que es Jesús el que habla acerca de lo que puede pasar o lo que debemos hacer cuando alguien se levanta contra nosotros, que estamos predicando la palabra de Dios, que estamos exponiendo el mensaje del Evangelio y se levantan contra nosotros. Dice el Evangelio de Lucas, precisamente Lucas, el mismo autor de Hechos, capítulo 21, verso 15. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mire lo que dice el Señor. Cuando te arresten, dice el Señor a los discípulos, cuando ustedes los arresten, los lleven a las sinagogas, los azoten y les pregunten, no se preocupen por lo que han de decir. ¿Por qué? Porque yo os daré esa palabra y sabiduría. Y dice aquí la frasecita, Lucas 21:15, la cual no podrán resistir ni contradecir. Es allí cuando las personas que no quieren aceptar el consejo de Dios hacen trampa. Mire lo que hicieron con Esteban. Pagaron a hombres para que testificaran mentiras contra Esteban. Digan que Esteban habló mal del templo, digan que Esteban habló mal de Dios,
digan que Esteban habló mal de Moisés. Porque como no tienen argumentos, no pueden refutar, se dieron cuenta, tiene razón. Es verdad lo que está diciendo, pero yo no lo acepto. Qué triste que una persona se endurezca a tal punto que no acepte la palabra de Dios. Así que no nos preocupemos de que haya gente que se oponga o que resista el mensaje que estás predicando. Siempre va a haber gente que se oponga, gente que cuestione, gente que diga yo no creo en los pastores, gente que diga yo no creo en la Biblia, yo no creo en la iglesia. Siempre va a haber gente así. Pero que ellos no tengan argumentos para tumbar lo que tú estás diciendo. Que ellos no digan, oye, pero tú con qué autoridad hablas si tú eres ladrón. ¿Tú con qué autoridad hablas si tú eres adúltero? ¿Tú con qué autoridad hablas si ellos pueden señalarte, entonces ellos ganan? Ahora, una persona que puede exponer la palabra de Dios, la tiene que estudiar. Tiene que dedicarle tiempo. Tiene que estar allí, buscar, preparar el pasto biche, preparar la palabra como leche espiritual no adulterada para los que desean nutrirse. Esa es la primera forma en la que mucha gente resiste al Espíritu Santo, resistiendo a los sanos ministros de Dios. Vamos a ver cuál es la segunda forma en la que hay personas que resisten al Espíritu Santo y su obra. Cuando la persona resiste la obra interior que quiere hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente está predicando el mensaje al mundo entero a través de los ministros. El Espíritu Santo también está haciendo una obra dentro de cada uno de los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Estas personas que ya hace tiempo dijeron o están recién, no importa hace cuánto tiempo, decidieron hacer de Jesús el gobernante de su vida, decidieron hacer de Jesús el Señor de su vida. Estas personas ahora entran en un proceso que la Biblia llama un proceso de santificación. ¿Qué significa eso? Ellos ahora todos, vamos a ser limpiados poco a poco. Vamos a ser transformados poco a poco. Pero esa transformación requiere de nuestra voluntad. Si yo no tengo voluntad para que el Espíritu Santo haga su obra en mí, entonces empezamos a resistirnos a la obra del Espíritu Santo. Y eso no es bueno. Así es. El Espíritu Santo necesita limpiarnos. El Espíritu Santo necesita purificarnos, sacar todo lo que adquirimos del mundo, sacar toda huella de maldad, romper en nosotros todos esos moldes y estereotipos adquiridos del mundo. Y Él incluso se va a meter con aquellas cosas que tú consideras, pero es que este souvenir es especial. Se va a meter con eso, con todo lo que tú tengas en la casa de tu vida. Todo aquello que está guardado, arrinconado, escondido, lo va a sacar. Las ratas podridas debajo del tapete las va a sacar. Las fotografías que tenías escondidas las va a sacar el Espíritu Santo. La cuestión con el Espíritu Santo es que Él es muy tierno. Él es muy dulce. Es Dios, pero es la parte más dulce y tierna de Dios. Entonces Él llega y te dice con cariño, te dice así como esa
actitud en la que una madre se acerca a su hijo y que le dice, bebé, déjame ayudarte, hijo, cariño, dulzura, como le llame la mamá a su hijo. Y nosotros, al ser tratados de esa forma, debemos dejar que Él haga. Mira, estos libros que tienes aquí, los vas a botar porque me ofenden. Yo soy santo, te está hablando el Espíritu Santo. Y estos libros, estoy dando el ejemplo con libros, no son santos, me ofenden, sácalos, bótalos. Y la persona, pero si estos libros me los regaló fulano de tal, ¿cómo voy a botar esos libros? Son costosos. No. A mí esos libros me los dejan quietos. ¿Sabes qué hace el Espíritu Santo? Se queda quieto. Es más, Efesios 4:30 dice que se contrista. Porque es que Él llegó a poner orden en tu vida, en nuestra vida. Él llegó a poner orden. Pero no lo dejas. ¿Por qué? Porque tienes sentimientos encontrados. Quieres agradarlo, pero al mismo tiempo no te quieres deshacer de todo lo que el mundo metió en tu casa. Y en ese estado hay tanta gente que está luchando, que está tratando de agradar a Dios y agradar al mundo. Y no pueden, no se puede. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Es un mandamiento, iglesia. Es un mandamiento. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Fíjese, ¿qué es contristarlo? Resistirlo. Arrinconarlo. También se puede traducir como afligirlo, angustiarlo. Cuando descubrimos el significado de una palabra tan importante como esta, enseguida pensamos, pero es el Espíritu Santo de Dios. Él puede hacer lo que quiera, tiene todo el poder, Él es todopoderoso, pero es tan tierno que Él se arrincona. Llego incluso a pensar que se arrincona para no hacerte daño, porque si Él impone su voluntad sobre la tuya, te vas a ver en mal, te vas a ver muy mal. Pero Él espera. ¿No quieres botar los libros? Ok, se queda quieto. Pasan los días y te das cuenta que algunas cosas no salieron bien. Fue que el Espíritu Santo no te guió. ¿Por qué no te guió? Porque le pusiste una cinta en la boca, estoy hablando aquí en forma retórica, y le dijiste, quédate callado, quédate quieto en el rincón, no me estorbes. Lo tienes, pero está como maniatado. Es increíble que esto pase. Pero hay gente que contrista al Espíritu Santo a tal punto que el Espíritu Santo está allí maniatado. ¿Quieres realmente agradar a Dios? Deja que el Espíritu Santo haga su obra en ti. ¿Quieres realmente crecer espiritualmente? Deja que el Espíritu Santo haga su obra en ti. Mira lo que dice el pastor Santiago, pastor de la iglesia en Jerusalén. Santiago capítulo 4, verso 5. Dice así. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, es celoso. Claro, uno de los nombres que Dios le da a Moisés en la Torá es ese. Mi nombre es celoso. Entonces, si estamos aquí tratando con un Dios santo y celoso, debemos tomar la decisión de dejarlo hacer su trabajo en nosotros. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser el mismo cristiano de hace 20 años. Yo quiero ser un cristiano que agrade a Dios. Que en algún momento el Señor diga, Dios el Padre diga, mira, esta es mi hija amada o este es mi hijo amado en que mi alma se complace.
¿Por qué? Porque Jesús es el cristiano perfecto. Él es el ejemplo. Entonces, Dios el Padre nos va a ver a todos nosotros en Jesús. ¿Qué espera ver Dios el Padre cuando mira hacia acá? Él quiere ver en ti a Jesús, en mí a Jesús. Pero ¿cómo puede darse eso? Por la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama la obra del Espíritu Santo? La obra de santificación, limpieza, purificación. Esto no sirve, sáquelo, bótelo. Esto no sirve, bótelo. Esto bótelo, esto bótelo. Mire, vi un programa de esos programas de la NASA, no sé si son de la NASA, pero es un programa de estos que hablaban acerca de personas acumuladoras o amontonadoras. Y había una mujer, por lo menos me vi este episodio, una mujer que tenía la casa literalmente llena de piso a techo de muchas cosas, muchísimas. Había incluso platos desechables ya usados de hacía mucho tiempo que ella no quería botar. Había un grupo, me imagino que todavía existe, un grupo de limpieza especial que se encargan de ir y hacer aseo en los lugares donde son contratados. Y este mismo grupo fue contratado para asear la casa de esta mujer, que no había lugar por donde caminar. El olor era terrible, todo estaba completamente amontonado, había de todo. Cuando esta gente, especialistas en limpieza, llegan, comienzan a sacar, duraron toda la media tarde sacando cosas y las echaban en un camión para botarlas después, en un basurero, me imagino. Y la mujer, que por cierto, ella no fue la que contrató a los limpiadores, sino un familiar que dijo, ya yo no soporto ver a mi hermana viviendo en ese estado. Las ratas y ratones se paseaban en ese montón de cosas que ella consideraba de valor, pero que ya eran basura. Algunas cosas que sacaba el grupo de limpieza, ella decía, ¡ay, no me boten eso! Y le decía a la hermana, no, vamos a botarlo. Mira, esto lo puedes comprar en tal lugar nuevo y que funcione, que sea bueno. Esto ya no. Sacaban otra cosa. ¡Ay, no me boten eso! Bueno, ahora piense usted que el creyente es esa mujer que no quiere que el grupo de limpieza, que es el Espíritu Santo, saque toda esa basura de nuestra vida. ¿Cuántas cosas se han acumulado en nuestra vida que manchan, que entorpecen nuestro crecimiento espiritual? Cristianos que no maduran, cristianos que no toman la cena del Señor porque todo el tiempo están enojados con alguien, cristianos que van a la iglesia, vienen de la iglesia, van a la iglesia, vienen de la iglesia, pero no crecen, se ofenden con cosas mínimas. Cristianos que hay que tratarlos siempre como si fueran visita en la iglesia, porque el Espíritu Santo en ellos no ha podido trabajar. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que le quiten los vicios, no quieren que le quiten las malas prácticas, no quieren que le quiten las malas palabras, no quieren que le quiten nada. No, esto tiene un valor emocional para mí, no, esto lo compré allá en sabrá Dios dónde. Tienen la vida llena de malos hábitos y malas prácticas y tienen también la casa llena de fetiches. Hay que permitir que el Espíritu Santo haga su obra. ¿Qué pasa si no dejas que el Espíritu Santo haga su obra? Lo estás resistiendo. Lo estás afligiendo. Y el Espíritu Santo se ha arrinconado. Y vive arrinconado. Pregunto, ¿por cuánto tiempo estará el Espíritu Santo arrinconado? ¿Tú sabías que Israel arrinconó la presencia de Dios en el arca del pacto? La arrinconó por años.
hasta que el Señor no actuó más en favor de Israel. Vinieron sus enemigos y lo devoraron. Cuando el Señor permitió que los enemigos de Israel, en el caso de nosotros es el diablo, o yo, el diablo toma terreno porque no permitimos que el Espíritu Santo haga su obra. Cuando Israel fue tomado por sus enemigos, en el norte los asirios y en el sur los babilonios, ¿sabes qué hizo el Señor? Abandonó su templo, abandonó su morada. La conclusión es la siguiente: si no quieres que el Espíritu Santo te abandone por mantenerlo arrinconado, por mantenerlo angustiado, afligido y contristado, déjalo trabajar. ¿Qué debes hacer ahora? Dile que te examine. A lo mejor él ya tiró la toalla contigo, tal vez. Dile una vez más: Padre, examíname por medio de tu Espíritu Santo. Mira qué hay en mí. El salmista dice: revisa mis riñones, revisa mis tripas. Estoy usando aquí términos un poco más crudos, pero la idea era que la figura retórica del corazón era lo más íntimo, lo más interno. Y dile: Padre, haz que tu Espíritu Santo siga haciendo su obra de santificación en mi vida. Quiero crecer espiritualmente, quiero madurar espiritualmente, no quiero ser la misma persona de siempre. Quiero ser agradable a tus ojos. Entonces, estas son las dos formas en las que se resiste al Espíritu Santo y no lo vamos a hacer. Y vamos a orar para que esto sea una realidad en la vida de todo aquel que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Se resiste al Espíritu Santo cuando se resiste a los ministros de Dios, los ministros que predican la palabra. Y se resiste al Espíritu Santo cuando no se le deja hacer su obra interior en nosotros. Hagamos una corta oración. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por enseñarnos. Gracias. Ahora te pedimos, papá, en Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo siga haciendo esa obra de limpieza en nosotros. Santifícanos, santifícanos. Y si hemos contristado al Espíritu Santo, te pedimos perdón. Perdónanos y ayúdanos a dejarlo trabajar, a estar dispuestos a desprendernos de cosas que antes amábamos. Que nada sea más importante en nuestra vida que agradarte a ti. Gracias, Padre. Muchas gracias. En el nombre poderoso y santo de Jesús de Nazaret. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.